Seleccionada en la edición Fantasma de Cannes de 2020, llega a las salas ahora Gagarin, con la que debutan en el largometraje Fanny Liattard y Jeremy Truill, una propuesta deliciosa y sugerente, melancólica y romántica, que se mueve entre el realismo social y la ensoñación, entre la crónica del desahucio y la demolición de un emblemático barrio de la periferia de París llamado Gagarin, en honor del astronauta soviético, y el empeño individual de un adolescente, de nombre Yuri, por salvar los edificios en los que ha crecido y vivir su propia carrera espacial. Era un lugar que nos impresionó visualmente, un inmenso barrio de ladrillos rojos de los años 60 que parecía un barco. Y nos enteramos de que iba a desaparecer con todos sus habitantes y sus historias de vida. Así que quisimos rendir homenaje a todo eso y hablar de cómo se tratan estas barriadas en Francia. Liattard y Truill hicieron en 2015 un cortometraje sobre el mismo tema y con el mismo título, que fue el germen del largo que ahora se estrena. Partimos del naturalismo porque queríamos hablar de la comunidad, que es la familia de Yuri, de todos esos vecinos. Pero a medida que todos se van y Yuri se encuentra solo en el barrio, su imaginación va desbordándose hasta que se construye su propia nave espacial. Por eso, más que de películas de suburbio, nos hemos inspirado en la ciencia ficción, desde 2001 a Blade Runner o Solaris. También en películas más poéticas, como las de Leo Carax, que es una gran referencia para nosotros y nos ha insuflado una gran libertad en nuestras propuestas de puesta en escena y nos ha permitido alejarnos de las películas de barrio habituales. Quand les gens ne parlent pas le même langage, ils se tapent dessus, tu vois. Queríamos un personaje soñador, un personaje que no se pone límites, al que le gustaría adentrarse en el cosmos, capaz de utilizar su imaginación para resistir. C'est quoi ça? C'est une carte du ciel. Una referencia de la que podemos hablar es Lázaro Felice, de Alice Rohrwacher, que vimos cuando escribíamos el guión y que nos ha inspirado, porque crea un personaje muy atípico, casi naif y puro, en un mundo sombrío y duro, que se mantiene inflexible en su pureza, es casi un simple. Eso nos dio mucha confianza para escribir un personaje como Yuri, casi sin defectos. Creemos mucho en el poder de la imaginación, en nuestra capacidad para buscar en nuestro interior y construir un mundo, que es lo que hace Yuri construyéndose su nave, su jardín. Se hace autosuficiente y no necesita salir. El azar propicia que Gagarin coincida en el tiempo, no en el espacio, con el estreno de Apolo 10 y medio, Una infancia espacial, la nueva y magnífica película de Richard Linklater en plataformas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Es también una mezcla de ensoñación y crónica de una época en torno a los deseos de un niño, norteamericano e hijo de un trabajador de la NASA, en convertirse en astronauta y llegar a la Luna en misión espacial. Una fábula con la que Linklater rememora su propia infancia y de paso la de tantos que vivimos en diferido, no solo el histórico alunizaje, sino la cotidianidad, sobre todo musical, de finales de los 60.